Muy bien. Pues, adelante, David. Bueno, primero que nada, bienvenidos a todo el auditorio que está integrando esta conferencia. Bueno, primero nos gustaría ir conociéndolos un poquito también para poder hacer la interacción, ¿no? Más adelante les voy a comentar un poquito la estructura. Sirve que vamos a dar un poquito de espacio para que se vayan integrando más personas. Veo que actualmente ya somos 18 participantes, entonces, pues bueno, me gustaría por ahí de favor que si pudieran decir ya sea su nombre y a qué se dedican, ¿no? Si están en el campo de la psicología, más o menos en qué están practicando. No sé si a alguien le gustaría comenzar justamente para irnos conociendo, irnos contextualizando, cosa que es sumamente relevante para poder dar este tipo de conferencias. Por ahí, adelante, Elisa. Buenas tardes, mi nombre es Elisa Margarita Pérez Ortega, soy médico familiar pensionada del IMSS, estuve allí. Y Bienvenida, pues Melissa, de bienvenida. psicología nomás tengo unas nociones como nos dan en la escuela. Ok, pero súper importante, ¿no? Sí, mucho gusto de estar con ustedes, mucho gusto de todo. Muchas gracias, Elisa. Es un gusto también poder compartir, ¿no? Justamente la experiencia del doctor Luis, que bueno, más adelante nos va a hablar sobre un tema súper interesante, ¿ok? Pero bueno, todavía no me voy a adelantar, vamos a dejar un poquito de tiempo en lo que se van conectando más personas. Por ahí veo que hay varias personas. Alma, hola Alma. Alma Peraza. Buenas tardes. Hola, hola a todos. Mi nombre es Alma, estoy aquí en la ciudad de San George, Utah. Soy psicóloga y trabajo en el tema de violencia doméstica y escuela para padres. Y me encanta bailar. También doy clases de Zumba. Así Excelente. que bueno, eso es lo que hago. Muy bien, muchísimas gracias, Alma. Por ahí también si quieren presentarse a través del chat, adelante, yo voy a estar aquí también al pendiente. Hola Raquel, Areli, buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿sí me escuchan? Muy bien, excelente Raquel, se escucha muy bien. Buenas tardes. Bueno, pues al contrario, es un gusto para mí ver las conferencias. Sí procuro conectarme. Y pues bueno, yo me conecto desde la ciudad de Querétaro y pues sí estoy estudiando el diplomado y especialidad en psicología clínica. Perfecto, muy bien Raquel, muchísimas gracias. Y bueno, tenemos también aquí varios alumnos, ¿no? Raquel, un ejemplo de ellos. Buenas tardes, Ernestina. ¿Qué tal? Mucho gusto. Hola a todos, igual si pudieran por ahí poner en el chat, ¿no? Un poquito su nombre para conocernos un poquito más, cuál es, en qué practican, ¿no? En esa parte de la psicología o cualquier otra profesión. Estaría súper bien para podernos ir conociendo. Adelante, Josefina, buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Josefina Román y estudié tanatología. Estudié psicología, posteriormente tanatología y a eso me dedico actualmente. También soy alumna de la MAPSI. Muy bien, bienvenida Josefina. Gracias. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Hola, buenas tardes, Patricia. ¿Cómo se encuentran todos? Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Patricia Torres. Yo también estudié un diplomado aquí en AMAPS y lo acabo de terminar. Bienvenida. Además, trabajo como docente en una primaria. Tengo ya muchos años de trabajar ahí. Estoy aquí en el Estado de México. Bienvenida, Patricia. Es un Gracias. gusto. También tenemos por aquí en el chat Hilda Chavarría, bienvenida, buenas tardes, psicóloga, trabaja en el área educativa y actualmente está cursando la especialidad en psicología clínica en los diplomados en línea en AMAPSI. Bienvenida, Hilda, mucho gusto. Mucho gusto a todos también ustedes que se encuentran aquí con nosotros. Hola, buenas tardes, Jessica.
Buenas tardes, docente en psicología educativa, en primaria y secundaria, y también alumna de AMAPSI. Ok, bueno, veo que tenemos varios alumnos, ¿verdad? De AMAPSI aquí en la conferencia del día de hoy. Buenas tardes, Ernestina. Me da mucho gusto. Es exalumna también de 2 diplomados de AMAPSI, licenciada en psicología, y nos visita, ¿no?, virtualmente desde Nogales. Bienvenida, Ernestina, mucho gusto. Maribel Morales, mucho gusto. Actualmente otra alumna de la especialidad en psicología clínica en AMAPSI. Muy bien, bienvenida, Maribel. Esperemos que esta conferencia les sea de su agrado. Igual, quien no se haya presentado puede comentar, ya sea levantando la mano a través de Zoom, ¿vale? Por el medio del chat. También les voy comentando, adelantándoles un poquito, más o menos cuál va a ser la mecánica de las exposiciones. Pues bueno, recordemos que la Asociación Mexicana en Alternativas en Psicología, AMAPSI, está organizando estos ciclos, ¿ok?, de conferencias gratuitas. El propósito justamente de estos ciclos es poder difundir los conocimientos y saberes diversos sobre los temas de psicología y también permitir este espacio de intercambio académico. Entonces, tomando en cuenta este objetivo, la mecánica de la conferencia del día de hoy, vamos a dar aproximadamente unos 45 minutos de exposición, ¿ok? Y posteriormente vamos a dar tiempo, una media hora, para poder realizar todas las preguntas que vayan surgiendo. Pueden hacerlas ya sea a través del chat, que yo voy a estar muy al pendiente, así como también levantando la mano, ¿no?, en el Zoom, para poder hacerlas de manera directa. Entonces vamos a tener esta sesión de preguntas, así que si van teniendo dudas durante la conferencia del doctor Luis, vayan anotándolas para, bueno, al final poder abordarlas y que no se nos pase algún detalle muy importante que podamos revisar, ¿no?, y poder profundizar. Creo que es algo que nos va a dejar mucho el día de hoy. Muy bien. Josefina, buenas tardes. Igual, si quisieran perdón, comentar su nombre, de dónde nos visitan virtualmente y a qué se dedican, son bienvenidos. En unos minutitos más ya comenzaremos con la exposición, previo a que, pues bueno, realice la presentación del doctor Luis. Bien, creo que es momento, no sé si me lo permita, doctor. El día de hoy, pues bueno, la conferencia que nos va a dar el doctor Luis Alberto Morocho Vázquez es denominada Las competencias suplementarias en el tiempo de COVID-19, ¿no? Y a manera de hacer una pequeña síntesis curricular, porque bueno, la experiencia tanto académica como profesional del doctor es bastante amplia, podremos resumirlo de la siguiente forma, ¿no? El doctor es doctor y magíster en psicología, ha cursado diplomados en dirección, gestión y derecho de personal, funge como coordinador de psicología organizacional en Latinoamérica en la ULAPSI. Además, es un conferencista reconocido internacional y nacional. El doctor, bueno, actualmente labora como catedrático universitario en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad de San Martín de Porres. Además, tiene el reconocimiento como embajador del Congreso Iberoamericano de Psicología del Trabajo, que fue llevado a cabo en Acapulco en el 2018. Además, cuenta con diversos premios, como el Premio Regional de Psicología en el 2013, brindado por el Colegio de Psicólogos de la Libertad, un Premio Iberoamericano en Recursos Humanos en el 2012 en Chiapas, en México, el Premio Nacional 2010 en Psicología Organizacional por el Colegio de Psicólogos del Perú, Premio Iberoamericano en Psicología del Trabajo 2009 de Puerto Vallarta, así como también es autor del test de la persona con arma y del libro de las técnicas proyectivas en la evaluación psicológica. Además, el doctor Luis Alberto Morocho es miembro del Comité Científico de la Asociación Latinoamericana de Rorschach. Pues bueno, doctor Luis, es un gusto para mí conocerlo, ¿no? Y pues bueno, le dejo a usted el micrófono, bienvenido, y pues el auditorio es todo suyo, doctor. Muy buenas noches con todos ustedes. En principio agradecer la invitación formulada por mi amigo y colega Eduardo Murueta
y la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, para poder compartir con ustedes alguna propuesta psicológica. Merecen, digamos, comentarlas y propiciar su difusión en base a la experiencia y el conocimiento de la psicología, sobre todo cuando se ha agudizado en estos momentos tan difíciles para toda la humanidad. Vamos a compartir, digamos, una diapositiva que he preparado. ¿Me pueden habilitar para compartir la pantalla? Ya. Vale, vamos a compartir entonces. ¿Sí se logra visualizar las diapositivas? Muy bien. Entonces, el tema que he propuesto para hoy día es las competencias suplementarias en el tiempo de COVID-19. Voy a comenzar con algunas consideraciones previas, y es algo que fue muy frecuente en la década del 70, 80 acá en el Perú, y que hasta aún se mantiene, pero con menor escala, la migración sobre todo laboral, que se produjo acá hacia Estados Unidos y hacia los países asiáticos. Fue una situación psicolaboral que fue interesante y a la vez compleja de comprenderla y estudiarla. O sea, cómo es que había gente que dejaba lo que había conseguido en la actualidad en cuanto al aspecto económico, social y familiar, para poder emigrar hacia otros sitios donde incluso el idioma no les era familiar, incluso el ambiente, cambiar totalmente de un estatus. Este fenómeno migratorio, digamos, se ha ido acentuando, y fue una cantidad bastante significativa de ciudadanos que viajaron y fueron a experimentar. Nos confrontaba esta situación migratoria con situaciones que nos hacían pensar cómo es que tú, no estando en una situación tan calamitosa económica ni socialmente, pero optabas por salir de esta zona de confort, si se quiere, que estabas en el aquí y ahora, para buscar una mejora. ¿Y la mejora de qué cosa era lo principal? La mejora económica, ¿no? O sea, vender sus pertenencias, dejar sus actividades y embarcarse en una, digamos, en una experiencia que no era nada segura ni gratificante, porque la mayoría se fue, digamos, como sin tener la visa, ¿no? Exponiéndose, digamos, a diferentes situaciones, y hasta muchos fallecidos hubieron, ¿no? Y hasta ahora, ¿no? Este fenómeno migratorio, por ejemplo, nos confrontaba con una situación. ¿Qué pasa con las personas? Y yo asociaba esto un poco con la teoría tayloriana, ¿no? Que es un poco bastante, digamos, que no considera el aspecto humano. Y Taylor decía algo, ¿no? Que la gente se motiva principalmente por el dinero, decía, ¿no? Y nos hacía pensar, ¿no? A veces choca esta afirmación de que el hombre se motiva principalmente por el dinero, ¿no? Y yo lo confronto y pregunto, ¿no? Siempre al auditorio, ¿es válido? Dicen, no, pero si tú te pones en la situación, si no tienes dinero, ¿qué haces? ¿Puedes vivir? ¿Puedes sobrevivir? Entonces, esta motivación por el dinero, digamos, y por mejorar su condición socioeconómica de vida, lo llevaba y los impulsaba a afrontar desafíos, ¿no? Desafíos que ponían en peligro mucho hasta incluso su permanencia, su vida, ¿no? Este fenómeno migratorio fue, digamos, uno de los aspectos que en la década del 80 comenzamos a estudiar con esto de la llamada diversidad. O sea, cómo es que gente de diferentes culturas, diferentes idiosincrasias, digamos, se aglutinaba en algunas sedes, en algunas instituciones, para poder, digamos, cumplir con su objetivo de vida, ¿no? En este caso, mejorar su estatus económico y familiar, ¿no? O sea, esta motivación.
La diversidad se vio en un comienzo como algo que podía ser una dificultad y un problema por la diversidad de culturas que había, ¿no? Y las empresas, por ejemplo, americanas cogieron y dieron esa oportunidad, si se quiere oportunidad, ¿no? A que se congreguen diferentes trabajadores de diferentes latitudes en una empresa. Según los estudios, dice que la diversidad fue aprovechada para poder, digamos, gestionar la diversidad en el sentido de que lo más positivo y las fortalezas que tienen, digamos, de diferentes latitudes las personas, fueron aprovechadas para la productividad de la empresa, ¿no? De esa manera se comenzó a gestionar la diversidad. Entonces tenemos un antecedente ya migratorio, por ejemplo, que acá en el Perú, ya digamos en estos últimos, las 2 últimas décadas, y digamos hemos tenido, digamos, de Venezuela, a muchas personas venezolanas que han venido en una gran cantidad al Perú, ¿no? Ellos también han tenido que dejar sus hogares, pero ellos motivados principalmente, ¿qué? Por la crisis económica que está, ¿no? Y la cantidad de venezolanos que han venido al Perú son bastantes, digamos, y que están viviendo acá en el Perú, ¿no? Entonces, este fenómeno migratorio es un antecedente para yo poder comenzar a explicar más adelante mi propuesta. Acá tenemos, por ejemplo, un noticiero peruano donde habla del desempleo, ¿no? Mostrándoles nuestra portada de empresa. Muy bien, Silvia Cáceres, ministra de Trabajo, conversó con Perú 21 y dijo que al 31 de mayo de este año el COVID-19 ha dejado 240.000 desempleados. Además, 27.000 empresas solicitaron acogerse a la suspensión perfecta de labores. La ministra Cáceres. Bien. Este es a mayo eran 240.000 desempleados, ¿no? En la actualidad ha superado estas cifras. ¿Cómo es que podemos ir viendo el impacto de esta pandemia del COVID en las organizaciones? O sea, toda organización existe, es un ser. Amaxi existe, tiene su personalidad, ¿no? Y cada uno, los integrantes de Amaxi, los considero que son ese genoma, el genoma humano, que activan todo el sistema y que le dan vida y presencia. Se dice que el factor humano es el intangible más valioso de todas las organizaciones. Y en eso comulgan todos los autores y es una verdad, ¿no? El factor humano es el intangible más valioso. Es el que le da la vida a las organizaciones. Frente a esta epidemia de coronavirus, casualmente las empresas van a ser tocadas en lo más sensible, que son las personas. El virus ataca directamente a las empresas y pone en peligro de muerte a las personas, colaboradores, y tiene su efecto en la vida de las empresas. Cuando el Estado peruano, por ejemplo, ha decretado muchas de los, digamos, de las acciones legales y laborales, digamos, esto del aislamiento, digamos, ha producido una quiebra de muchas empresas. ¿Y por qué? Porque las personas tenían que aislarse, ¿no? Y ya no producir laboralmente, ¿no? Esta situación, digamos que ha mermado tanto en el aspecto personal como en el aspecto laboral y empresarial. ¿Cuáles han sido las reacciones ante esta amenaza de muerte? ¿No? El Estado peruano, por ejemplo, aprobó, ¿no?, unos lineamientos básicamente para prevenir, ¿no?, que los colaboradores, que los trabajadores que estaban en primera línea, llámese las fuerzas policiales, los médicos, los asistenciales, las clínicas, toda una medida, unas directivas para la salud
digamos, prevenir la salud de los trabajadores. Pero fíjense, eso que fue, digamos, y estaba en el papel, no se cumplió en la praxis. ¿Por qué? Porque se enfermaron, porque murieron y porque se siguen contagiando, digamos, el personal. O sea, no cumplió su objetivo en su totalidad y yo diría que menos del 50% de ello fue posible por estas medidas escritas, ¿no? También estableció medidas extraordinarias, financieras, ¿no? Apoyo a las microempresas, a las empresas con préstamos. Tampoco no fue suficiente el dinero que se le dio, porque no se esperaba que el tiempo, digamos, de que todavía estamos sujetos a este virus, sigue latente, sigue presente, no latente, sino que sigue presente y contundente. Ese dinero se agotó, ¿no? Luego, ahora lo vemos, digamos, con lo que Marco me preguntaba, ¿no? Estoy trabajando en mi casa, sí, estoy dictando las clases en trabajo remoto, igual que mucha gente que lo está haciendo. ¿Mm? Y la suspensión perfecta, acá le llaman suspensión temporal perfecta de labores, donde digamos, el trabajador deja digamos, de laborar, se le suspende laboralmente, pero digamos, no pierde los beneficios sociales como el seguro social para salud, estas cosas, ¿no? Todas estas situaciones, digamos, bajo esas políticas gubernamentales, no han sido suficientes. ¿Qué cosa ha tenido que hacer la empresa? La reducción de personal. Yo les cuento, acá en la universidad, por ejemplo, ya con esto de las clases virtuales, ha habido una merma de estudiantes. Una, porque su familia se quedó desempleada. Y dos, porque no se ajustaban los lineamientos de la tecnología esta. Y no creían en una clase virtuales. Entonces, ante la baja la pérdida de alumnos, diríamos, también se suspendieron y ya no se tomaron a docentes, porque no habían alumnos. Entonces, todo esto es una cadena que nos llevaba, digamos, a una situación bastante dura. Gente que se ha quedado sin empleo, ¿no? Despidos que son masivos, ¿no? Como decía en este programa televisivo, ¿no? A mayo 240.000 despedidos, ¿no? O sea, desempleados, ¿no? Se adelantó vacaciones, se le disminuyó sus haberes, licencias sin goce, ¿no? Pero todo esto se mantiene en un sistema actual en el que las pocas oportunidades laborales, digamos, no definitivamente están distantes a las demandas y a las necesidades de la población económicamente activa. En cuanto a los colaboradores, por ejemplo, las personas han tenido que retirar su AFP, ¿no? Su ETS, su compensación por tiempo de servicios. O sea, se les ha dado esa posibilidad de que saquen hasta el 100%, el último Congreso aprobó, ¿no? Pero ese es digamos, un dinero que estaba proyectado para una jubilación, ¿no? Pero ahora lo están utilizando para aquí y ahora, para, digamos, paliar un poco la situación económica que está bastante dura, ¿no? La situación de la salud mental es totalmente día a día, uno ve. El confinamiento, la pérdida del empleo, ha causado una desestabilización emocional y psicológica bastante seria en la población, ¿no? Entonces hay unos efectos psicológicos bastante fuertes que los hospitales, por ejemplo, acá en el Perú, el Ministerio de Salud, que llamamos el MINSA, donde están los hospitales de salud mental, por ejemplo, acá tenemos, las colegas, por ejemplo, mayores de 60 años ya no pueden ir a laborar presencialmente, solamente lo hacen en forma virtual, ¿no? Con llamadas telefónicas o por medio del Zoom. Están atendiendo pacientes bajo una cuota diaria que le dan, creo que 4 o 5 pacientes, evaluándolos o dándole apoyo terapéutico por medio del teléfono o por medio del Zoom. Es decir, de que la situación está bastante complicada.
Entonces, vamos a ver algunas situaciones acá he puesto sobre aspectos psicológicos preliminares, ¿no? Entonces yo estaba mencionando acá la teoría de la motivación tan conocida de Maslow, ¿no? Y Maslow decía que en la pirámide, en el primer segmento son las necesidades básicas. Desde el punto de vista laboral, esas necesidades básicas es el dinero, la estabilidad económica, ¿no? Es la pieza clave, ¿no? Como le decía, ¿no? Esto de la migración puso en evidencia esta necesidad, ¿no? Acá, pues, cuando uno no tiene dinero, ¿qué hace? Y esto es una situación psicológica y social bastante importante. Y miren, acá se decretó de que la gente no debía de salir, ¿no? Confinados, hemos estado meses sin poder salir de la casa, del domicilio, y era sancionado. Sin embargo, la gente salía. Entonces, esta es una disyuntiva que luego se ha ido acentuando. Cuando los meses han pasado y la gente, si se quedaba en casa, por un lado, no se contagiaba, ni podía contagiar a los demás. O sea, cumplía con el objetivo del aislamiento de estar en casa, quédate en casa. Pero a medida que pasó los días y meses, si no sale de casa, ¿de qué vive? O sea, ¿de dónde obtiene la economía para poder solventar sus gastos personales y familiares? Si se queda en casa, no se va a contagiar, pero muere. Y si sale fuera, hay posibilidades que se contagie, pero tiene dinero. ¿Mm? Entonces, esta disyuntiva, digamos, es la que coloca en una cuestión existencial a la persona, ¿no? Que a veces dicen, no soy negligente, pero si no hago esta actividad, ¿de qué vivo? ¿Mm? Entonces, por ahí la cosa se complica para dar un entendimiento y una comprensión a esas negligencias que dicen son negligencias porque ha salido a la calle y está haciendo una actividad, está buscando su supervivencia también. ¿Mm? Luego, la improductividad por falta de oportunidad laboral produce y eleva el nivel de angustia. Acá es cotidiano conversar con la gente, con los vecinos, con los alumnos que cuentan de sus papás que ya no tienen trabajo o que están acá en la casa y ya no saben qué hacer. O sea, la improductividad siempre es algo que, digamos, que es negativo para la estabilidad psicológica del ser humano. Cuando uno produce es porque está expresando vida, está expresando amor. Cuando no produce, se siente que muere. ¿Mm? Entonces, esta situación se agrava y se agudiza en estos tiempos, digamos, de confinamiento, de aislamiento. ¿Mm? Y ahora, pues, también hay el cambio súbito de estilo de trabajo, ¿no? Este teletrabajo, por ejemplo, diferencia horarios, digamos, estás en un espacio bastante privado, tú solo, o sea, ha cambiado todo el escenario, ¿no? De convivencia, adaptarse a un nuevo sistema de vida laboral, ¿no? Pero que también influye en el aspecto psicológico y anímico de las personas. Ahora, yo planteo algunas preguntas en cuanto a la hipótesis psicológica frente al desempleo y oportunidad laboral. Yo pregunto, ¿no? ¿La persona buscará insertarse laboralmente y únicamente en actividades propias de sus competencias personales que venía evidenciando en su historia laboral? Es decir, yo soy psicólogo y ya no voy a enseñar en la universidad porque mi curso no ha tenido alumnos inscritos y me dijeron hasta acá nomás, profesor, ya no enseña usted acá, no hay espacio para usted. O sea, yo solamente buscaré insertarme laboralmente como psicólogo docente en alguna universidad. Solamente eso sería una primera pregunta, ¿no? Y luego, ¿aceptaría nuevos retos laborales muy distintos a mis competencias laborales que venía desempeñando? Entre paréntesis, subempleo. ¿Las aceptaría? ¿No?
Son cuestiones que yo me planteo como preguntas de lo que pasa en el aquí y ahora. ¿Mm? En la situación de las personas que están, digamos, después de tantos años, 10 años, 8 años, etcétera, laborando y ahora dijeron ya no, hasta acá nomás llegaste. Sí, no, ten tu compensación, ten tu liquidación y se acabó. Cortas el vínculo laboral. ¿Y ahora qué hago? ¿No? Si ya tienes una edad, más aún, ¿no? Las oportunidades son menos. Y las oportunidades para que te insertes laboralmente en lo que tú venías empeñando, ya son menores también. ¿Mm? Entonces, hago mención a una definición que siempre se da en lo que es selección de personal, por ejemplo, ¿no? Se dice que el objetivo de todo proceso de selección de personal es identificar la persona idónea para un puesto. Lo idóneo yo lo entiendo de la perspectiva de las competencias, son aquel que tiene los saberes. ¿Cuál es el personal idóneo? El personal o el postulante idóneo es el que conoce, o sea, conocimiento producto de su conocimiento empírico y su conocimiento formal, sus actitudes con P y sus actitudes con C. O sea, ¿qué cosa es? El que conoce, el que puede y el que quiere y el que hace la función. Ese es personal idóneo. Entonces vamos a tener que ubicar, identificar en un proceso de selección ese personal que tenga esas competencias. ¿Qué es lo que se viene haciendo hasta antes de esta pandemia? ¿No? Siempre todos los procesos hemos tenido que utilizar métodos y técnicas para identificar esas competencias que el puesto exige, ¿no? O sea, el perfil del puesto exige esas competencias. Esto es lo clásico. La pregunta es, en el futuro cercano, o sea, en el aquí y ahora, incluso ya no en el futuro, sino en el aquí y ahora, en el momento actual, ¿seleccionaremos el talento humano cumpliendo el objetivo antes descrito? ¿No? Fíjense que tenemos una cantidad de gente en cola de espera, si se quiere, buscando cualquier oportunidad para disertarse. Acá en el Perú aumentó y en el día a día, y sigue en aumento, la cantidad de gente que está siendo ambulantes, vendedores ambulantes, y diferentes también actividades. Entonces, yo acá les comparto lo que yo entiendo por las competencias suplementarias. Estas competencias suplementarias la voy a definir acá y agradezco a Maxi también porque presenté mi artículo sobre competencias suplementarias y lo van a publicar el próximo año. Me dijeron que lo habían aprobado. Entonces, pero en esencia, ¿qué cosa es lo que entiendo por estas competencias suplementarias? Y digo lo siguiente, ¿no? Que el hombre posee una serie de recursos personales a las que llamaré competencias suplementarias, las cuales son activadas y se hacen evidentes cuando ante situaciones reales limitan o impiden en realizar tareas con las llamadas competencias primarias personales. ¿Qué significa esto? Les pongo el ejemplo de un deportista, ¿no? Un futbolista, por ejemplo, de alta competencia, porque tanto México como Perú somos muy aficionados al fútbol. Un futbolista, digamos, excepcional, que se cuida mucho y todo, su tiempo, digamos, de competencia son a lo mucho 40 años, ¿no es cierto? Y pregunto, ¿y luego de los 40 qué hace? O sea, ya no puede estar en un equipo competitivo, ya no tiene las mismas capacidades físicas y habilidades que antes tenía. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Mm? Se aparta, vive de sus ganancias, si las tuvo, ¿no? Y entonces vemos, por ejemplo, que ante esa situación, que cumple su ciclo, por ejemplo, surgen nuevas actividades y nuevas competencias que él pone en evidencia. Hay comentaristas deportivos, hay, digamos, dirigentes, hay entrenadores, etc. O sea, aparecen nuevas competencias que las tiene, las posee y que las comienza a poner en evidencia. Yo he tenido, digamos, un familiar, por ejemplo, que trabajaba en una fábrica textil y tuvo un accidente
y se le amputó la mano, ¿no? Y él era uno de los principales, uno muy hábil manejando la máquina y todo esto. Joven, 28 años más o menos, ¿y ahora qué hace? Ya apareció nuevas competencias sustitutorias y comienza a hacer una actividad productiva. Los que llegamos a una edad, por ejemplo, de pensionistas, de jubilación, ¿no? O sea, ya llegamos a esta edad y ya nos volvemos a sedentarios, a vivir de lo que tenemos, de la pensión. ¿Mm? ¿No? Muchas veces nos comenzamos a descubrir nuevas competencias, las ponemos en acciones. Miren, yo he tenido, digamos, si me gusta conversar con la gente, y sobre todo, yo hago el mercado, yo voy a comprar mis cosas al mercado, ¿no? Y ahí en el mercado, por ejemplo, tengo ahí unos, ya hasta amigos se han hecho, hemos conversado, venezolanos, que llegaron acá al Perú y hace 2 años me contaba. Un joven que atiende muy bien, ahí vende su causa, le llamamos acá una papa aplastadita con pollo, todo eso. Y yo voy ahí porque atiende y vende muy buen producto y con muy buena calidad de atención. Y yo converso con él y le digo, ¿cuánto tiempo tienes acá en Perú? 2 años, me dice. Y le digo, ¿y qué haces? Acá me dice, estoy en esto. Le digo, ¿y qué hacías allá en Venezuela? Me dice, yo estudié y soy abogado, me dice. Y le digo, ¿y ahora cómo te sientes haciendo esto? Mira, me dice, al comienzo me chocó. Pero yo acá tengo amigos, me gusta lo que hago, estoy contento, me dice. Y estoy pensando en hacer mi propio negocio, estoy juntando mi plata. ¿Mm? O sea, interesante la forma como se expresaba y cómo te hacía partícipe de su sentir y de su vida. ¿Mm? Un cambio total, ¿no? El cambio fue porque vino acá, porque allá no tenía la crisis económica, fue tan dura que no tenía ni para la alimentación diaria. Tuvo que emigrar y buscó una ocupación donde ahora él está produciendo y se siente bien. Entonces, esa satisfacción es lo que yo digo. Eso está en el interior de cada uno. O sea, el ser humano es tan maravilloso de que si bien es cierto, uno tiene esas competencias primarias, que son las que uno las está poniendo en evidencia en estas actividades principales que hemos tenido y que estamos llevando a cabo, pero ante una situación, digamos, súbita, inesperada, esto, no es como los mecanismos de defensa que habla el psicoanálisis, ¿no? Los mecanismos de defensa tienen 2 características, dice. Una, que son inconscientes y se activan automáticamente. Igual, el psiquismo también. Y hablando de competencias, yo digo que tiene esas competencias que se activan automáticamente y surgen en defensa para defender la integridad de la persona, de su vida, ¿no? Entonces, es esto lo que yo estoy hablando sobre la cuestión de las competencias suplementarias, ¿no? Y yo digo sobre el proceso de selección de personal, ¿a dónde vamos ahora? Tenemos una cantidad de gente que de pronto, si nos basamos en el paradigma del idóneo que comentamos al comienzo, no van a calificar. ¿Por qué? Porque están, ¿cuál es la palabrita que usamos? Están sobrecalificados, ¿no? Y empleamos un término subempleo como algo que degrada a la persona. O está subempleado, o sea, ya hasta te miran mal, ¿no? ¿Y por qué te estás mirando mal? Si estás laborando, estás trabajando, ¿no? Pero la palabra sub está por debajo del empleo, ¿no? O sea, entonces tenemos que cambiar los paradigmas en cuanto a la selección de personal. Eduardo Moret Polo, que ustedes lo conocen también, mexicano, él habla de potencial, ¿no? Y ese potencial es lo que la persona puede llegar a hacer y hacer, o sea, para adelante. No en el aquí y ahora, pero sí puede llegar a hacer y hacer. Y esas son las competencias suplementarias que se despiertan, ¿no?
que se despiertan y se activan frente a las situaciones que ameritan una intervención diferente ya. Entonces, por ejemplo, ¿por qué este joven venezolano que ahora vende sus causas y siendo abogado de profesión no se siente mal? Porque llegó a aceptarse de que lo que él tiene son esas competencias suplementarias que le pertenecen a él, que son de él, que le hace sentir bien el ponerlas en evidencia y hace sentir bien a los demás, ¿no? Entonces, esta situación, digamos, es interesante. ¿Por qué? Porque debemos de prejuiciar, digamos, a la población, más aún en estos momentos de tan difíciles de desempleo y de bastante demanda en cuanto a la gente que quiere insertarse laboralmente y hay pocas oportunidades, de que si es exitoso, digamos, en una actividad diferente a la que hacía antes, que la tome y que la viva con amor, que la viva con satisfacción. Entonces, todo esto es lo que estoy proponiendo, como cambiar estos paradigmas, ¿no? En cuanto a la selección de personal, y que las personas, digamos, como este amigo venezolano, tengo otro amigo que me vende pollo venezolano, y el domingo estábamos conversando, no, el domingo no, porque el domingo no salimos, miento, el sábado, le compro su pollo y me dice, ¿usted se acuerda cuando me dijo que no le corte así el pollo porque quería filetes? Sí, no, pero le digo, oye, y ya 2 años acá, sí, y ya me voy a casar con una peruana, me dijo. ¿Contento? Le digo, ¿qué estudiabas allá? Auditoría. Y acá estás con este negocio de venta de pollo. Sí, me dice, pero me gusta y me voy a casar, ¿eh? Le voy a invitar. O sea, cambia su estado de ánimo, cambia o sea, se siente que está viviendo y se siente contento con lo que es. O sea, a donde yo voy es lo siguiente, dejar de satanizar, digamos, esto del subempleo, dejar de satanizar de que no puedes hacer una actividad diferente a la que hacías antes, porque las situaciones han cambiado. Y el hombre tiene la facultad de adaptarse a los cambios, ¿no? Lo que antes hacías, ahora no lo puedes. Pues hay que innovarse, hay que plantear nuevas alternativas, nuevas situaciones en las que tú puedas, digamos, hacer en evidencia tu producción, tu productividad. Entonces, esto es en síntesis, ¿no?, lo que estoy exponiendo, que existen estas competencias suplementarias que están prestas a evidenciarse ante situaciones en las que se ve limitada o inhabilitada las competencias primarias. Y estos procesos de selección tienen que cambiar su paradigma, ¿no? La gente, digamos, yo siempre digo, ¿no? La expresión del amor, digamos, es vida. Cuando tú haces las cosas con amor, estás dando vida, te sientes con vida y das vida a lo demás. En los términos laborales, esto se llama productividad. Entonces, una persona que es productiva es porque está haciendo evidente lo que tiene, sus competencias. Y si son de él, no tiene por qué avergonzarse, porque en ese momento él está utilizando lo que él tiene, le posee, y lo que es propio de cada persona. Es esto lo que yo les quería compartir a ustedes, es una propuesta y quedo a consideración de sus preguntas si las tienen pertinentes o no. Perfecto, muchísimas gracias Luis. Doctor Luis, perdón, por favor a todo el auditorio le pedimos un fuerte aplauso al doctor por su excelente exposición, ya sea que puedan prender sus micrófonos, lo puedan hacer a través del emoticón de Zoom. Muchas gracias, doctor. Muy interesante la plática y me hizo reflexionar, ¿no? Justamente bastante en esta situación en la que estamos todos inmersos y que a todos nos ha llegado a afectar, ¿no? En diversas formas y en diferentes formas, pero bueno, muy interesante, doctor. Y pues bueno, pasamos ahora sí a la sección de preguntas.
pueden hacerlas, como les mencionaba, ya sea a través del chat o abiertamente abrir su micrófono, ¿ok? Para poder llevarlas a cabo. No sé si hay alguna pregunta dentro del público. Sí, adelante, por favor, doctor Marco. Pues gracias, Luis. Muy interesante la propuesta de competencias suplementarias y muy ilustrativa y muy importante ahora en el tiempo de la pandemia, ¿no? Cuánta gente no tendría que estar probablemente pensando en esta situación. Y mi pregunta es, mi comentario y pregunta es, me imagino al futbolista que mencionaste, que ya tiene 37 años, 38, 39, y hay, pues él imaginemos que ha sido un gran futbolista, Maradona o alguno de esos, y esa decisión de decir, hasta aquí me retiro y ahora voy a hacer otra cosa. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer un negocio de restaurante, pero yo sí sé cocinar, pero a mí me gusta el fútbol. Yo quiero seguir en el fútbol, pero ya no puedo. Así también en esta época de la pandemia, ¿cuántas personas no están? Es que yo me he dedicado durante 5, 10, 15, 20 años, 30 años a esto, pero ya no me está dando los frutos que requiero, ¿no? Ese momento, esa crisis emocional para tomar la decisión de cambiar de giro, una empresa misma como tal que vendía pues cosas que se están dejando de usar. Estoy pensando ahorita, imaginemos que vendían teléfonos fijos y pues ahora con los celulares, ese momento de transición, ¿no? Que están muchas empresas teniendo ahora, ¿no? La situación de tener que decidir, vamos a tener que cerrar y vamos a hacer otra cosa. Esa crisis, ¿cómo la analizas tú? ¿Cómo la ves? ¿Cómo es este paso? Porque no es tan esquemático de decir, pues dejo esto que he estado haciendo durante varios años y empiezo a hacer esto otro, distinto, que también, como tú dices, es una competencia que ya estaba por ahí, que de vez en cuando la practicaba, que tenía yo cierto gusto, pero que no pensé, que es como un volver a empezar, ¿no? Es como si fuera un divorcio y un empezar otra vez, la circunstancia de vida, ¿no? Entonces esa crisis de transición, yo creo que tendríamos, no sé tú qué piensas, Luis, que analizar de qué manera podemos ayudar a las personas, inclusive a las empresas, a las instituciones, es decir, vamos a hacer el estudio, mira, tu perspectiva es esta, con lo que estás hasta ahora haciendo, y con esta otra posibilidad, la perspectiva será otra, y ayudarle en ese proceso de transición que no debe ser, que no es nada fácil, ¿no? Que no sé si quisieras comentar sobre eso, Luis, por favor. Interesante tu análisis, tu reflexión, Marco, y me llevó al año 85. Yo trabajé 14 años en el Banco de la Nación de Perú, banco más grande financiera del Perú, más de 8.000 trabajadores. Y en el año 85 propuse y se llevó a cabo un programa, el primer programa de incentivos económicos para que se acojan personas que tenían ya una pensión nivelable, se llamaba. Eran 1.200 y que eran el foco sobre el cual estábamos orientados. Se fueron 1.100. Hicimos un programa de incentivos económicos y se acogieron 1.100 personas. Y justo en esa época hubo cambio de gobierno y vino una debacle económica que lo que ellos habían, digamos, si habían convertido su dinero en dólares, el dólar se vino abajo y causó una gran crisis económica también en ella. A donde voy lo siguiente, que mucha de esta gente que salió de las empresas públicas, por ejemplo, salían, pero sin ningún tipo de, digamos, de formación para hacer algo diferente a lo que venían haciendo, ¿no? Se embarcaron algunos en comprarse autos para taxis e invertir en diferentes empresas y fracasaron. Entonces, el fracaso no es porque no hubo la motivación, no hubo el querer, sino también hubo una falta de formación e información en lo que
podía hacerse y, digamos, y compatibilizar con sus verdaderas capacidades y potenciales, lo que ahora llamamos competencias, ¿no? O sea, no solamente, digamos, que estas competencias primarias que tú las estás evidenciando, pero tienes que ser conscientes también o identificar cuáles son tus competencias suplementarias. O sea, las que pueden alternarse en algún momento y que te logran el éxito. Ahora, hay una cuestión de supervivencia, ¿no? De que tú, digamos, el hecho de que tú acabas un ciclo, ¿no? En tu vida, ¿no? Ya sea en forma súbita, ya sea en una forma más programada, un deportista que ya sabe que a los 40 ya debe de dejar y debe de comenzar a organizarse y pensar en lo que va a venir, pero estas situaciones del aquí y ahora del COVID son súbitas. O sea, la mayoría no pensaba perder un empleo. Y ¿sabes qué, Marco? También algo importante, de que así como ustedes a Maxi logran, digamos, y están haciendo fortalecer la psicología, proponer alternativas científicas sólidas y firmes, aparecen también gente que está mercantilizando la psicología, ¿no? Ahora ya veo que están escribiendo libros de COVID, ¿no? ¿Y bajo qué propuesta están haciendo? ¿No? O sea, también el mercantilismo, ¿no? Busca, digamos, usufructuar necesidades, ¿no? Y esto es un mal que yo lo veo en, digamos, en todos los cursos que están saliendo, ¿no? Y ahora tenemos especialistas en COVID, ¿no? Y yo les pregunto, ¿cuándo han intervenido a un paciente con COVID? ¿Mm? ¿Cuál es su experiencia? ¿Mm? Sin embargo, se autotitulan, pues, expertos en COVID y dan charlas, conferencias de COVID, ¿eh? ¿No? Entonces, digamos, hay que ser también bastante cuidadosos y éticos también en lo que uno propone, ¿no? Yo creo que la situación confronta, y yo sigo digamos, con esto del psicoanálisis habla, pues, ¿no? De la existencia del eros y el tánatos, una persona, ¿no? O sea, esa conflictiva de eros y tánatos es la vida y muerte, ¿no? Que te confronta a diario y que muchas veces en la neurosis y en la enfermedad nos gana en tánatos. Y malvivimos y nos quedamos en una zona de confort negativa, ¿no? Y no pasamos a una zona de confort positiva a la salud. Yo creo que en estos momentos la gente está viviendo una zona de conflicto bastante difícil y que falta la orientación psicológica apropiada y adecuada, que no las tienen en los colegios, no las tienen en ningún sector. Y ese es digamos, un compromiso de la psicología. Por eso yo aplaudo mucho a ustedes que están sacando diplomados, que están sacando, digamos, estos eventos, dando información científica, ¿no? No usufructuando de la psicología. ¿Mm? Y eso es importante, ¿no? Ese es mi comentario que te puedo hacer, ¿no? Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Muy claro y pues lo que apunta igual algo súper relevante, ¿no? Que sucede y acaece aquí en este contexto. Pero bueno, voy a pasar con una pregunta del chat y después paso con Angélica Chávez, que tiene su mano levantada. Pregunta Patricia Torres, comenta, su propuesta me parece muy interesante. ¿Cree que en países como México la lleguen a aceptar? Pregunta de Patricia Torres. Ok. Como toda, digamos, conocimiento, digamos, es susceptible de evaluación, ¿no? Yo digo de que, por ejemplo, que los paradigmas son buenos, pero la parálisis paradigmática es mala. Cuando uno cree que solamente sus ideas y lo que cree uno es lo único válido y lo demás no vale. Entonces, por eso hay varias teorías, ¿no? De psicología que van y hablan de muchas de las, digamos, cómo explicar la conducta humana, el psicoanálisis, el conductismo, etcétera. Usted que es neuropsicólogo, o sea, cada uno tiene su forma de entender la conducta humana, pero no por eso yo voy a decir de que solamente lo que yo digo es válido, ¿no? La propuesta que yo hago de competencias suplementarias, pues, dista, por ejemplo, mucho de las definiciones de competencias de Marta Allen, por ejemplo, de varios autores que hay sobre competencias, ¿no? El mismo Spencer
Es decir, hay varias teorías, ¿no? Yo lo que estoy planteando es producto de mi conocimiento y la experiencia en mi actividad profesional, ¿no? Y la pongo en el tapete, va a haber cuestionamientos de pronto y muchos, pero también de pronto hay aceptación y aprobación, ¿no? Claro, muchas gracias, doctor. Pasamos, por favor, con Angélica Chávez, que bueno, me parece que tiene su mano levantada aquí. No sé si guste comentar algo. Eh, bueno, si no, podemos poner más adelante, Angélica. Aquí también Ernestina Hermosillo le pregunta, bueno, primero le da, ay, perdón, se me movió el chat. Lo felicita mucho, excelente presentación. Y pregunta, ¿ya se ha practicado en alguna empresa esta situación y cómo lo han tomado los empleados? Bien, lo que yo le digo es lo siguiente, ¿no? Lo que yo estoy proponiendo ya del año pasado, hemos conversado con algunos colegas, exalumnos que están en empresas, ¿no? Y hemos abierto, digamos, esto de los paradigmas. En cuanto de que, por ejemplo, ahora en esta situación actual de desempleo masivo, no solamente vamos a atender pues, las competencias primarias, o sea, evaluando el currículo, porque si no vamos a ser ignorantes de lo que la persona también posee, ¿no es cierto? Y que la vamos a descalificar bajo el siguiente título, sobrecalificado, ¿no? Y no estamos calificando el potencial que tiene para desempeñar la actividad que de pronto él está postulando porque se siente que también está calificando para ese tipo de actividades. ¿Ven? Entonces hay, digamos, y esto está muy sujeto en selección de personal al perfil del puesto, pues, ¿no? Entonces ahora tenemos que cambiar un paradigma, ¿no? De ver lo que está potencialmente y si lo posee, pues, ¿por qué no? ¿No? Ese sería... Okay. Muchas gracias, doctor. Estela comenta, el que le gusta trabajar creo que no tendrá tanto problema, probablemente ya ha sido de algún comentario anterior. Alma Peraza comenta, me gustaría compartir una experiencia personal que puede ilustrar justo el tema que estamos comentando. No sé si guste compartirla, Alma. Oh, sí, claro. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Sí, sí. Ok, bueno, como saben, soy emigrante, estoy aquí en Estados Unidos. Hace 6 años que llegué, no podía ejercer la psicología. Ustedes saben que se necesitan muchos trámites, licencias, tenía que estudiar la maestría, ya la terminé, pero hace 6 años no podía hacer muchas cosas. Así que en una clase de gimnasio que estaba yendo, una americana estaba bailando súper bien, bailaba fabulosamente, como toda una latina. Y me encantó cómo bailó. Me acerqué a ella, le comenté qué podía hacer y me dijo que ella estaba certificada como instructora de Zumba. Cuando ella me comentó eso, le digo, bueno, me gustaría hacerlo. Cuando lo empecé a hacer y me certifiqué, dije, bueno, voy a trabajar de esto, voy a obtener un trabajo mientras hago todo el trámite. Me encanta la psicología, pero no puedo hacerlo. Así que me certifiqué y bueno, ahora tengo un trabajo, ya tengo 4 años trabajando, tengo muy buen trabajo como instructora de Zumba con personas americanas y para mí es parte de las competencias suplementarias que obtuve. No pensé que las tenía, me encanta bailar, ¿no? Soy mexicana, lo hacía en México, pero es muy diferente dar clases y dar una coreografía y estar frente a un grupo y a nivel profesional. Entonces, creo que es una experiencia que quería compartir con ustedes, que a veces en los momentos de la crisis nos quedamos paralizados o nos movilizamos para hacer algo bueno. Entonces, en mi caso decidí, después de obviamente mi etapa oscura de pensar de que no podía hacer nada y que mi vida no iba a ser lo mismo que cuando estaba en México, pero también aprendí que podía desarrollar otras habilidades y estoy muy contenta. Y ahora estoy paralelo a la psicología, me encanta bailar, así que creo que en momentos difíciles podemos desarrollar nuestros talentos que tenemos. Así que es lo que quería compartir con ustedes. ¿Me permite, Alma, a sintetizar mi conferencia?
O sea, Claro. tal cual, ¿no? Y me van a pasar el video para yo presentarla también, si me permites, en alguna conferencia, tu testimonio, porque casualmente es lo que, a dónde va dirigida esta conferencia, ¿no? Y mira, hasta la forma como te expresas y todo, se te nota con una vida y con una energía, ¿no? Que se te nota que estás muy bien y hace sentir bien a los demás. Eso es, digamos, lo productivo, ese es lo sano, ese es lo positivo, ¿no? Y bien por ti y bien por todos los que están a tu lado también. ¿Mm? Muy bien. Muchas gracias, Alma, por compartirnos esta experiencia. Vamos a continuar rápidamente con los demás comentarios y o preguntas. Ernestina Hermosillo comenta, todos tenemos otras competencias y si considera esta, y si considera esta una excelente propuesta. Trabajé en recursos humanos y esta es una oportunidad de mejorar tanto para el empleado como para la empresa, que muchas veces no saben que tienen esos otros talentos. Así es. También, no sé, bueno, si gusta comentar algo, doctor, adelante, si no, continúo. ¿No? Continúa, estamos en eso, sí. Perfecto. Comenta Estela, también hace un comentario. Yo soy enfermera y realmente no tenemos una guía única para el manejo de este virus. Día a día se va modificando según el virus actúe en cada paciente, ¿no? También hice una mención de lo que platicaba probablemente hace unos momentos. Vivi Ortega comenta, la situación que vivimos en la actualidad económicamente y laboralmente hablando ya ha orillado a muchas personas a dar un giro a su vida. Con respecto a este tema, ya que la necesidad y las ganas de salir adelante los motiva a voltear e incorporarse en un campo laboral distinto al que venían desempeñándose. También Estela comenta, ya muchos están en este tipo de competencias por la necesidad. Bien, si hubiera alguna otra pregunta, adelante. Y por mi parte, un comentario un poco personal, doctor. Justamente conforme yo estaba escuchando su plática, había varias partes que se me asemejaban mucho a a mi contexto un poco más dentro de la neuropsicología y que iban muy, muy, muy de la mano, ¿no? En esta cuestión de la intervención, hablando de estas competencias o conductas compensatorias o sustitutorias que van a ayudar a poder que el paciente pueda ser funcional, ¿no? Cuando ha perdido alguna habilidad por una lesión cerebral. Entonces, estas competencias o estas redes neurales, ¿no? Que también andan por ahí en algún momento, se van fortaleciendo y son capaces de sobreponerse o de ser funcionales, ¿no? Entonces, me parece muy interesante esta conceptualización y cómo lo va derivando, se me hace muy interesante y no pude evitar no hacer esta asociación semántica entre lo que usted iba comentando, ¿no? Y estas cuestiones un poquito más de tal vez otro contexto, pero que al fin de cuentas, pues bueno, chocan, ¿no? Bueno, se entrelazan, mejor dicho, en un punto. Únicamente era un comentario, doctor, me agradó muchísimo su entrevista. Y pues bueno, no sé si hay algún otro comentario, alguna otra duda que les gustaría hacer al doctor de parte del público. De mi parte, te agradezco tu intervención y más bien me motiva a conversar contigo más adelante para fortalecer la propuesta bajo el enfoque neuropsicológico, porque el organismo también es sabio, ¿no es cierto? Y utiliza su propio mecanismo de defensa. Entonces, podemos conversar y fortalecer esta propuesta. Por supuesto, claro que sí, doctor. Nos podemos poner en contacto cuando usted le guste. Ok. Okay. Bueno, también comentarles que, pues bueno, vamos a estar siguiendo con las conferencias. Recuerden que la siguiente sesión, la siguiente semana, perdón, tenemos otra conferencia, así que estén muy, muy atentos. Entonces, pues bueno, si no hay alguna otra duda que quisieran hacer al doctor. Ay, perdón, Elisa, sí, disculpe, ya acabo de ver su mano, perdón. Adelante, Elisa. Gracias. Perdón porque no puse la otra manita, pero mire, No yo quiero decirles que con todo lo visto este día, se tiene la confianza de que todo el pueblo mexicano va a salir adelante porque el mexicano es muy creativo. Bueno, todos,
Todo el mundo somos creativos en momentos de crisis y como dicen, es de supervivencia y esto no va a, aunque haya pandemia y la situación económica mundial y el país esté terrible, pues vamos a salir porque yo sé que somos capaces todos y cada uno. Si yo fui, los demás son. Así de fácil, porque yo he a través de mi vida enfrentado situaciones de cero de dinero y de pronto por allí estaban unas papitas fuera de una fábrica, yo de esas que desechaban, las empacaba y las llevaba a vender y luego con salsita y todo, no de allí, y si no me iba y vendía sándwiches, así hice mi carrera de medicina y de una manera u otra también tenía empleo. Y yo era asistente médico y me cambié a ser médico, entonces o te adaptas o te mueres y la necesidad hace al burro, dicen por allí, pero sí, vamos a salir, creo, triunfantes todos en el mundo. Eso espero. Muy bien, muy bien. Muy sabias sus palabras. Muchas gracias, doctor. Ujú. Muchas gracias, Muchas pero gracias. sí creo que estamos bien. Gracias. Muchas gracias por compartir ese comentario, Elisa. Aquí tenemos más comentarios en el chat. Viviana Ortega comenta muchas felicidades, muy interesante, gracias. Marcela Parra, excelente ponencia, muchas gracias. Patricia Torres comenta, gracias, doctor Morocho, por la invitación a reflexionar sobre su propuesta. Felicidades. Ojalá y se aplique en todos los países y como menciona, no dejen de contratar a las personas por estar sobrevaloradas o sobrecalificadas, ¿no? Justamente lo que mencionaba. Josefina, gracias por la conferencia. Pues bueno, tenemos muchos agradecimientos, muchas felicitaciones. Doctor, estuvo sumamente interesante su conferencia. Y pues bueno, si no hubiese alguna otra pregunta, algún otro comentario, bueno, recuerden que la siguiente semana tenemos la conferencia y por ahí va a estar presentándose ahorita en la pantalla que va a ser pérdidas y duelo en la infancia con la psicóloga Reina Ana Quero Vázquez, que es parte de aquí del claustro docente de AMAPSI ya de hace muchos años. Entonces, muy atentos porque va a estar súper interesante. Y pues bueno, estén muy atentos también a las redes sociales, que va a salir bastante información al respecto de las conferencias. Y pues bueno, doctor, por mi parte, le agradezco muchísimo su ponencia. Agradezco, supongo que también todo el público ya le agradeció miles de veces. Y pues bueno, no sé si quisiera hacer algún comentario, doctor. Bueno, yo finalmente agradecerles tanta gentileza y generosidad de parte de los participantes, ¿no? Y nuevamente agradecer a Marco Murueta por su invitación, a Maxi por haberme considerado para compartir esta conferencia con ustedes y siempre voy a estar a su disposición de ustedes. Muchas gracias y hasta muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Y bueno, siguen los agradecimientos en el chat. Bueno, entonces vamos a dar por terminada, si no hay algo más que quisieran agregar, la reunión y conferencia del día de hoy. Recuerden, por favor, la siguiente semana nos vemos en el mismo canal a las 7 de la noche. Un gusto estar con todos ustedes. Igualmente, gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego, Lisa, que le vaya muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Muy amables todos. Gracias. Hasta luego, Elisa.
pues estuvo muy interesante. Sí, muy interesante lo de las competencias suplementarias. Pues se desconectó, yo pensé que todavía a conversar un poquito ahorita con él. Y ya se desconectó Luis, pero bueno, Sí, muy yo amable. también Pues, pensé. muy buen trabajo de moderador de David. Sí, Pues muchas sí, gracias. muy bien, David. Gracias, gracias. Lo haces muy bien. Sí. Pues Muchas son gracias por el competencias apoyo. suplementarias que tuve que ir desarrollando también. Sí, ¿verdad? Sí, tienes razón. Sí. Se Muchas veces aplica hasta eso. una competencia suplementaria puede suplir a la otra, ¿no? A la principal. Sí. O sea, ¿cuántas personas no se han estudiado algo y terminan haciendo otra cosa y lo hacen mucho mejor? Sí, yo voy para YouTuber, entonces ya lo estoy pensando seriamente. Déjame quitar la transmisión por Facebook y quitar la grabación.